El primero, el último y el recurso central contra la violencia es la educación. De autor anónimo. Chile solía ser un país muy seguro. Solíamos vanagloriarnos nosotros y ser incluso soberbios con nuestros países vecinos respecto a la seguridad en el país, que podíamos andar a cualquier hora y que no nos iba a pasar lo que pasaba en ese entonces en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Sin embargo, tenemos que tragarnos nuestras palabras porque definitivamente hemos entrado en una espiral de violencia, en una fase terminal, en una emergencia nacional de violencia. Tenemos muertos todos los días, se encuentran cuerpos descabezados, hay sicariato, secuestro, extorsión, terrorismo también, ¿por qué no decirlo? Aunque algunos lo quieran callar. Y en Manos Libres tenemos que abordar este tema y hemos querido abordarlo con un experto de verdad. No con los políticos que se echan las culpas entre ellos, no con las personas que culpan a otros de taras personales o personales o políticas también, ideológicas, sino que con alguien que verdaderamente conoce el tema. Estuvimos al principio de este programa con el brigadier general en retirado se dice ya de la Policía Nacional Colombiana, Juan Carlos Buitrago, de un extenso currículum. Si yo me pusiera a leer el currículum y los laureles que tiene Juan Carlos Buitrago, nos tomaría mucho tiempo, ¿eh? Pero asesor de varios gobiernos en América Central, dictando conferencias en el FMI, próximamente va a Dubái, conoce perfectamente todo el tema de la seguridad ciudadana, del narcotráfico, del crimen organizado, y hemos querido tenerte aquí, Juan Carlos, para dar una visión objetiva, neutral, externa, de cómo se incuban estos procesos de delincuencia en nuestro país. Primero saludo al partner ahí, Miguel Mendoza, que está un poco agripado. ¿Cómo está, Miguel, en este otoño de Santiago de Chile? Bien, mira, estoy con síntomas de influenza, mi hijo tiene influenza, así que ya, si lo tiene mi hijo, después mi señor, después yo, así que ya estoy con el parche aquí de influenza, así que no, pero bien, todo bien, pero tenemos un gran invitado que es un brigadier general de la Policía Colombiana. Y desde Bogotá, estamos desde Bogotá, estuvo hace poco en Washington en una conferencia del FMI, como decía yo, se va luego a otros lugares, va a estar este año girando como los rockeros, ¿eh? Como los rockeros anticrimen, es un rockero anticrimen, Juan Carlos. Un abrazo grande, Juan Carlos, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Manos Libres, aquí en el Desconcierto. Mario, buenas noches, un saludo muy especial desde Bogotá, igualmente a Miguel, y es un verdadero privilegio estar nuevamente en su programa. Usted me había extendido una invitación anteriormente donde tuvimos la ocasión de presentar nuestro libro, Los principios no se negocian. Fue una charla muy amena, muy productiva y que llevo siempre muy gratamente en mi memoria. Y un saludo muy especial a toda la audiencia chilena, internacional que nos escuchan. Y bueno, como siempre, estoy a su disposición y en todo lo que podamos contribuir, cuente siempre de manera incondicional con mi Cierto. contribución, con mi participación, Mario. Un saludo muy especial. Muchas gracias, Juan Carlos Buitrago, brigadier general del retiro de la Policía Nacional Colombiana, y estamos en Manos Libres, como siempre, un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, en este caso con el tema que nos aflige tanto. La sangre habla sola en nuestro país. Juan Carlos, lamentablemente estamos sufriendo cada mañana, cada día, cada tarde, cada noche. En cualquier momento sucede temas de delitos graves, terribles. Suscríbanse, amigos, estamos en todas las redes sociales y siempre acompañados por la agencia WOW, W-O-W. ¿Tienes algo que decir? ¿Quieres que te escuchen? Nosotros hacemos que te escuchen, pues. Agencia WOW, Estrategias Digitales, www.agenciawow.cl. Entremos en materia, Juan Carlos. Pero también acá en Chile ha afectado la inmigración ilegal desde Venezuela. No solamente Chile ha afectado, también le ha afectado Colombia, Ecuador, Perú, y lo más importante, eso ha afectado también la criminalidad, porque hay que decirlo, después de Cúcuta en Colombia, Maduro hizo liberar las cárceles y empezó una oleada de inmigración pasando por Colombia, Ecuador, Perú y obviamente el último destino también es Chile. ¿Qué opinas de eso, Juan Carlos? Sí, sin duda alguna, usted lo ha dicho Miguel. Mire, los indicadores globales del crimen, de paz, de corrupción, de gobernanza, de terrorismo,
dejan a Latinoamérica y el Caribe en las peores posiciones. Estaba precisamente revisando ahora algunos indicadores y en el indicador global de terrorismo del último año, Colombia aparece de primero a nivel de Latinoamérica y Chile aparece de segundo. Por ejemplo, yo no tenía en mis cálculos de que Chile fuera el segundo país en Latinoamérica en cuanto a la vigencia y a la ejecución de hechos relacionados con el terrorismo. Creo que aquí hay un fenómeno realmente preocupante. Pero también, usted lo acaba de decir, los indicadores globales de crimen ubican a Latinoamérica como el segundo país o como la segunda región después de Asia con mayor criminalidad y con mayor violencia. Y con un elemento adicional, que la criminalidad es cada vez más violenta. Y hoy estamos viendo una criminalidad vinculada también con la protesta social, por ejemplo, como recientemente lo vivió Colombia, como lo han vivido otros países y también como lo vivió Chile en los últimos años. Y además de eso, una criminalidad que está acudiendo a la violencia, una criminalidad común que está acudiendo a la violencia con el propósito de cumplir con sus objetivos desde lo más mínimo, el hurto de un teléfono celular, el hurto de una billetera. Matar por eso. A estos delincuentes no les importa acudir a estos métodos de violencia. Sumado, perdón Mario, a la migración ilegal. Esa oleada de migración que hemos vivido en Latinoamérica a partir de la estampida que se generó en Venezuela por un régimen dictatorial, que es lo que, sumado a los síntomas de la pandemia y a la llegada de los carteles del narcotráfico, tanto de Italia, de los Balcanes, como de España, de los mexicanos y de los brasileros y de los colombianos, a todo el despliegue que han tenido por el Pacífico Sur, toda esa fenomenología es la que viene generando esos efectos violentos y de criminalidad nunca antes vistos en algunos países, como hoy lamentablemente lo está sufriendo Ecuador, Perú, Chile, Argentina y otros países del Cono Sur. En ese sentido, Juan Carlos, tú mencionas algo muy interesante que tiene que ver con lo que yo llamo una especie de globalización del crimen. Existen como transnacionales. América, Latinoamérica, Europa, tú estás mencionando Asia, África también. ¿Cómo funciona eso para que nos ilustres respecto a eso y cómo se pudiera combatir? Porque estás hablando de un fenómeno universal, finalmente. Mario, totalmente. En los últimos informes de Interpol, de Europol y de la Oficina para la Prevención del Delito y Combate al Crimen Organizado de Naciones Unidas coinciden en demostrar que hay organizaciones del narcotráfico, organizaciones de los Balcanes, de las etnias albanesas, organizaciones italianas, organizaciones del crimen, inclusive belgas, organizaciones del crimen españolas, vinculadas con otras organizaciones del narcotráfico de Latinoamérica y el Caribe, especialmente mexicanas, colombianas y brasileras, que están actuando de manera conjunta en el propósito de controlar el tráfico global de heroína, cocaína, inclusive de marihuana, pero también de drogas sintéticas. Y ese tráfico global consiste en desarrollar operaciones y transacciones en Europa, en Asia, en África, en Latinoamérica, en Norteamérica, en el Caribe, para intercambiar inclusive estupefacientes. Es decir, para traer heroína hacia América, para llevar cocaína hacia otros continentes, para traer drogas sintéticas a Latinoamérica. Con el fentanilo se está viendo también ese fenómeno creciente en Centroamérica, en Sudamérica y hacia Norteamérica, el tráfico de fentanilo, que sigue siendo una droga absolutamente compleja que está acarreando cerca de 106.000 muertos por sobredosis en Estados Unidos, por ejemplo, según cifras oficiales. Entonces estamos viendo un auge de esa criminalidad global, como usted lo ha indicado, Mario, no solamente vinculada con el narcotráfico es el principal combustible, pero que ha derivado a otros fenómenos delictivos y cada vez más tienen esa característica de un sistema de economía criminal. Es decir, varios actores,
varios fenómenos delictivos que se usufructan entre ellos y que operan en diferentes áreas de las regiones, de nuestros países, simplemente con un propósito: obtener unas rentas criminales independientemente de la conducta criminal en la que estén incurriendo. Llámese explotación sexual, tráfico de migrantes, tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de minería ilegal, Armas. tecnología, armas, etc. Entonces, aquí tenemos un fenómeno muy complejo que, como lo han indicado estos indicadores, valga la redundancia, de los últimos informes de Interpol y de Europol, es cada vez más creciente, amenazante e inminente en Latinoamérica y el Caribe, por un factor sustancial que es la fragilidad institucional. Sí, interesantísimo, interesantísimo, sí. Estás hablando de prácticamente de transnacionales, como que tuviera McDonald's operando de esa forma, estableciendo patrones de conducta en cada mafia de acuerdo a sus características. Seguimos con Juan Carlos Buitrago desde Bogotá, aquí en Manos Libres en el Desconcierto. Miguel. Mira, claro, lo hablaste más o menos para complementar un poquito la pregunta que te voy a hacer. Mira, en Chile hace mucho tiempo no se veían estos crímenes. Por ejemplo, el sicariato, si bien habían cosas muy aisladas, pero era demasiado aislado. Ahora se ve todos los días sicariato. Se están desapareciendo personas. La semana pasada encontraron 3 cuerpos cercanos a la carretera. 3 cuerpos, sí. Eso no se veía en Chile. No se veía. No es que seamos nosotros que éramos el país más tranquilo, no, pero esto no se veía. También los secuestros express, etcétera. El terrorismo que vivimos en el sur, exportado, no sé, por algunos grupos de la Araucanía, claro, de grupos de extrema izquierda que se llaman, entre comillas, mapuche, por la causa mapuche, pero realmente son terroristas con conexiones de ex integrantes de las FARC y otras guerrillas de Colombia. ¿Qué ves eso de esa criminalidad que se está exportando en estos países? No solamente de Colombia, de México, también está el Tren de Aragua, de Venezuela, Jalisco Nueva Generación, también hay de México que están operando aquí en Chile. ¿Qué opinas de eso, Juan Carlos? Yo creo que usted lo ha dicho, Miguel, Chile, como se lo hemos recomendado a varios países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, etcétera, a Panamá igualmente recientemente, Chile está en el momento de movilizar toda su capacidad, toda la fuerza del Estado, toda su inteligencia en el propósito de evitar la mexicanización o la colombianización de su territorio, de Chile. Y esto lo digo porque precisamente cuando usted me describe, cuando leemos lo que está ocurriendo cotidianamente en Chile, el diagnóstico y los síntomas son muy preocupantes. Esto significa que podríamos estar viviendo en Chile la época de comienzos de los 90 en Colombia. Y esa época de los finales de los 80 y los comienzos de los 90, cuando Colombia comienza a despertarse frente a unas alertas muy preocupantes, resultado del incremento del homicidio, los indicadores del homicidio, de la violencia sistemática y en serie, de las venganzas, de las vendetas y del incremento de otras conductas delictivas como el sicariato, usted lo ha mencionado, derivada de la confrontación de un negocio de las drogas que ya en Colombia permitía verse públicamente lo que denominamos en su oportunidad los carteles del narcotráfico, el cartel de Medellín y el cartel de Cali principalmente. Eso por un lado. Y segundo, porque cuando comenzamos a ver cuerpos desmembrados o cuando comenzamos a encontrar estas señales de una violencia, del uso de la sevicia, de hechos atroces como ustedes lo están viendo recientemente y que tiene conmocionado a la sociedad chilena, es porque detrás, porque hay todo un subterfugio o hay toda un mundo detrás de todo esto, un mundo criminal, un mundo subterfugio, un mundo clandestino de disputas por territorios, por drogas, por negocios ilegales, por toda una cadena de suministro
de economías ilegales, que es el centro de la disputa o el eje de gravedad de cualquier conducta delictiva. Y ocurre, y lo estamos viendo últimamente en Latinoamérica, en el Pacífico Sur. Es decir, usted lo ha dicho, Miguel, la exportación, el despliegue, la traslación de el narcotráfico, de esta migración ilegal, de la lucha por los puertos, por el control de los puertos, del comercio ilícito, del contrabando, del tráfico de armas, de la minería ilegal, del tráfico de personas, inclusive con un impacto importante de violencia y de criminalidad en los puertos, en las principales ciudades, y con una violencia donde a estos actores criminales, pues, y a esos, por la disputa de esos mercados criminales, ya están, como lo hemos visto en Ecuador, en Perú y ahora en Chile, amenazando y enfrentando a las autoridades, matando policías, ofreciendo una suma de dinero por la cabeza de los policías. Entonces yo creo que aquí estamos viendo unos síntomas que el mensaje que transmitiría en este momento a toda la sociedad en su conjunto y a las autoridades a través de los medios de comunicación en Chile es que deben movilizar toda la capacidad en el propósito de evitar una mexicanización o una colombianización de Chile, y que esas alertas, esos síntomas que hoy, que ya son hechos irrefutables de violencia que ustedes están viviendo en las calles de su territorio, de las principales ciudades, demanda toda la fuerza del Estado para prevenirla, anticiparse y para confrontarla con toda la capacidad del Estado, sin duda alguna, Miguel. Sí, brutal, brutal y muy interesante el análisis que estás haciendo, Juan Carlos, en el sentido de cuáles son las fórmulas que pudiéramos seguir. El problema es que en Chile tenemos la clase política que está gobernando es bastante ignorante, inexperta y soberbia, y tenemos una oposición de derecha que padece de lo mismo, básicamente. Estamos en manos libres en el desconcierto con Juan Carlos Buitrago, que es experto en seguridad internacional, consultor internacional en seguridad, brigadier general retirado de la Policía Nacional colombiana. Miguel, ¿vas tú? Sí, voy a hacer la última pregunta, Mario, sobre el narcotráfico, cómo combatir el narcotráfico. Mira, nosotros quedamos pasmados hace unos meses, hace un mes y medio atrás, cuando la ONU dice que Chile es el segundo país exportador de drogas de Latinoamérica. Quedamos estupefactos porque, claro, los puertos chilenos, va uno a Europa, a Amberes, o en Estados Unidos, era prácticamente pasar libre, pero ahora ya los tienen restringidos. Yo comparo la DIAN, que en Colombia, que tiene unos equipos, pero de detección, de escáner, microscopía, tienen de todo para analizar tanto el aeropuerto como los puertos, para ver drogas, armas, etcétera, etcétera. Igual puede pasar colado alguno de estos artefactos, pero en Chile, solamente en el puerto más grande de Chile, que no es Valparaíso, sino es San Antonio, hay un solo escáner, uno, y los demás puertos no tienen ningún escáner. Los puertos de Chile, Valparaíso, Talcahuano, el norte, Arica, Antofagasta. Entonces, estamos sumamente a la merced, y es la facilidad que tiene los países que pueden enviar de droga, especialmente Bolivia y Perú. ¿Qué piensas de eso, Juan Carlos? Sí, yo creo que Chile... Déjame hacer una cosita cortita, que el único escáner que tiene San Antonio vino de Concepción. Sí. De otro puerto grande del sur. Y Concepción quedó sin escáner. Sí. Perdón. Y no obstante, pues Chile está ubicado en Latinoamérica, creo que es el segundo país en las mejores posiciones dentro del indicador global de mercados. Digamos que es un país privilegiado en este sentido, pero sí, usted lo ha dicho, o sea, puede cumplir muy bien con su cadena de suministro y logística y de mercado y de comercio exterior, pero si no está preparada para enfrentar y para anticiparse a esta amenaza del narcotráfico, de la violencia y del uso de los puertos, que es el principal activo estratégico de estos criminales para lograr su cometido, que es la exportación de drogas, como usted lo ha dicho, pues el cambio y el giro puede ser diametral en muy corto tiempo. Porque cuando llegan estas organizaciones del narcotráfico, es como si
el país hubiera sido arrasado por un tsunami. Lo destruyen. Es un cáncer prácticamente terminal que lleva a un deterioro generalizado de todas las esferas de la sociedad y del Estado. ¿Por qué? Porque hay un factor preponderante que es la corrupción, por ejemplo. Exacto. Los últimos indicadores señalan que el dinero disponible para la corrupción es de 3 trillones de dólares. En el mundo. 3 trillones de dólares en el mundo. 3 trillones de dólares es lo que se usa por parte de estas organizaciones criminales para corromper a funcionarios públicos y privados en el propósito de cumplir con sus cometidos. Y también los informes de Europol, de Interpol y de Naciones Unidas señalan que de las organizaciones del crimen transnacional, el 60% de ellas utilizan siempre la corrupción en el propósito de alcanzar sus objetivos. Y el 80% de estas organizaciones tienen organizaciones fachadas, instituciones fachadas, firmas fachadas para cumplir con sus propósitos ilegales. Entonces creo que aquí hay una primera tarea que debe llevar a un país que está siendo vulnerable y está enfrentando unos síntomas y unas alertas de la llegada de un crimen organizado que está dispuesto a atacar, a enfrentar, a contagiar, a contaminar y a deteriorar a las instituciones legalmente constituidas, incluyendo a las instituciones privadas, no solo públicas, sino también privadas, como a las instituciones portuarias, por ejemplo, de aduanas, fiscales, etcétera, y demás, de las policías, la importancia de blindarse frente a la corrupción, porque esa es la primera tarea de estos criminales: corromper a los funcionarios que se ubican especialmente en cargos sensibles, en cargos críticos, en cargos de decisión para cumplir su cometido. Segundo, la fragilidad institucional, ustedes lo han dicho. El principal arma contra la corrupción, en mi opinión, por mi experiencia, es la automatización de los procesos. Cuando ustedes disponen de instituciones con la suficiente tecnología, con la suficiente inteligencia artificial, con los suficientes equipos, con la sistematización de los procesos, cuando eso funciona de manera automática, como lo vemos hoy en el sistema financiero internacional, usted logra reducir los niveles de corrupción, hace más eficientes los procesos y además contrarresta y evita la mano de la persona o el rol de la persona o del ser humano en la tentación de evitar, exacto, esa tentación, ese contagio y esa vulnerabilidad que están buscando permanentemente los delincuentes para cooptar a funcionarios ubicados en estos cargos. Fortalecer a las instituciones desde el punto de vista tecnológico, de sistematización, de automatización de los procesos es fundamental. Y tercero, creo que aquí hay una tarea que se debe seguir cumpliendo permanentemente y es el fortalecimiento de los valores, de la cultura de la legalidad. Porque si tenemos una sociedad, unos jóvenes, unos adolescentes, unas comunidades, una empresa pública o privada dispuesta a prestar sus servicios al mejor postor, como ocurre en muchas de nuestras sociedades y estamos viendo en muchos de nuestros países, donde hay comunidades enteras y comunidades de todo tipo, sociales, indígenas, rurales, campesinas, de pequeñas poblaciones, que hoy están sometidas, presionadas, extorsionadas, hostigadas o voluntariamente al servicio de organizaciones del narcotráfico. Y esto lo hemos visto en ciudades de Centroamérica, lo hemos visto en nuestro país, lo hemos visto en Latinoamérica, donde estos carteles llegan y estas organizaciones del narcotráfico llegan con estrategias para comprar conciencias, para comprar comunidades. ¿A cambio de qué? De repartir dinero por doquier, a cambio de entregarles prebendas, de entregarles unos beneficios, de entregarles unas aparentes soluciones temporales de sobrevivencia o de satisfacción de sus necesidades básicas, etcétera, cuando lo que están haciendo es precisamente armando toda una coraza, todo un blindaje, toda una especie de barrera social para proteger sus intereses, utilizando y explotando a estas comunidades.
Yo creo que ese tema de intervenir estas comunidades vulnerables, de trabajar sobre estas comunidades más pobres, ubicadas sobre todo en las fronteras, en zonas rurales y en áreas de operaciones de estos grupos criminales, a los migrantes que llegan a sus territorios, esa atención oportuna y especial, dirigida y constante sobre ellos es fundamental. Lo estamos viendo en Latinoamérica. Ecuador, estuve recientemente allí, donde Ecuador está enfrentando una violencia por parte de 5 organizaciones del narcotráfico que tienen el control de este negocio ilícito y se están aprovechando de la mano de obra de los migrantes venezolanos y de la mano de obra de los ecuatorianos, y en asocio con los carteles mexicanos y colombianos están monopolizando el negocio del narcotráfico, la violencia y la criminalidad en territorio ecuatoriano, y lo estamos viendo en otros países como en Chile. Recientemente vimos la captura de algunos venezolanos vinculados en actos delictivos contra algunos de ciudadanos y policías en Chile. Entonces, yo creo que allí viene, o sea, el tema de luchar frontalmente contra la corrupción, de intervenir esa fragilidad institucional para fortalecer al Estado en todas las dimensiones, incluyendo la justicia, generando una justicia especial, lo suficientemente blindada y con suficientes garantías para poder enfrentar sin temor y sin coacción alguna a estas organizaciones del narcotráfico. Y tercero, a la sociedad, trabajar esa cultura de la legalidad, especialmente sobre las sociedades y las comunidades más vulnerables que buscan ser cooptadas como mano de obra, como barrera social para la protección de los intereses y las actividades criminales de estas organizaciones del narcotráfico especialmente. Estamos con Juan Carlos Buitrago, brigadier general en retiro de la Policía Nacional Colombiana, con vasta experiencia en seguridad, terrorismo, delincuencia, narcotráfico, en fin. La última pregunta brevemente, ¿qué síntomas de esa fragilidad institucional, qué síntomas de corrupción Chile no vio antes? Porque esto es corrupción, en las aduanas hay corrupción, en la frontera hay corrupción, en los peajes hay corrupción, en las policías, en el gobierno debe haber, en los diputados, los senadores, los parlamentarios, tiene que haber corrupción, no se explica de otra forma, en los jueces, en fin. ¿Qué síntomas podríamos nosotros, ya que no advertimos los anteriores, qué síntomas podríamos advertir ahora para no meternos en un problema mayor? Sí, yo creo que aquí el síntoma preponderante, cuando vemos como una especie de, o tenemos ya ese olfato de que algo raro está ocurriendo en nuestro país, de que se está volviendo popular, por ejemplo, las camionetas de alta gama con blindaje, donde aparecen nuevos ricos con nuevas formas de vida, donde aparecen los hijos de narcotraficantes o de algunas familias con conductas que no son normales, donde ese enriquecimiento ilícito es precipitado, es rápido y comienza a exhibirse sin ninguna contemplación y sin ninguna moderación, demanda de un olfato especial, tanto de la sociedad como de las autoridades, en el propósito de entender que allí hay una alerta, que esa alerta tiene que ser tomada en su máxima expresión, asumida en su máxima expresión por parte del Estado, de las autoridades y de la sociedad en general, en el propósito de contrarrestar, de intervenir y de adoptar medidas frente a esas conductas en lugares específicos, en clubes específicos o en sectores de la sociedad específicas que comienzan a advertirse y a observarse de manera abierta. Ese es un síntoma que en Colombia lo comenzamos a ver a finales de los 80, comienzos de los 90, que hoy lo vemos en otros países, en Centroamérica hoy en día, por ejemplo, que hemos visto en algunos pueblos y ciudades en Ecuador últimamente, y que demandan no de la ignorancia por parte de las autoridades y de la sociedad, sino, repito, de una vigilancia especial, de una observación especial y de un trabajo de inteligencia y de investigación para adentrarse en esa subcultura de la ilegalidad y entender qué es lo que está pasando allí, por qué esos cambios, esa inversión de valores y por qué esa apariencia y esos nuevos ricos que estamos observando en diferentes niveles de la sociedad. Por ejemplo, o cuando un jugador de fútbol en un clásico le dedica sus goles a un narcotraficante, por ejemplo, Claro, como ocurrió claro. en Colombia.
Claro. o cuando se crean monumentos, símbolos y a estos narcos como ídolos. Hoy en Colombia nos duele ver que existe un tour para visitar los lugares que usualmente eran de Pablo Escobar, por ejemplo. Claro, Existe el narcoturismo en nuestro país. narcoturismo. Tú vas a unos lugares ecológicos como Guatapé, en Antioquia, estuve recientemente allí, y observa dentro de los souvenirs, al lado de la roca y de la belleza del paisaje, tiene llaveros de la avioneta de Pablo Escobar, de la hacienda Nápoles de Pablo Escobar, de la cédula de Pablo Escobar, por ejemplo. O sea, ese simbolismo negativo en la sociedad tiene que cambiar. Entonces, Totalmente. aquí hay un tema que es de valores, de sociedad, de ese narcofuneral que tú planteas, que deben, en mi opinión, ser abordados en su máxima expresión como la más importante preocupación de la sociedad, de rechazo de la sociedad y de intervención de los organismos del Estado, del Ministerio de Cultura, etcétera, un trabajo de educación muy profundo, porque esto no se puede tolerar y no es tampoco apropiado que los medios de comunicación hagan apología, amplios cubrimientos, cuando lo que está haciendo allí es transmitiendo un mensaje, en mi opinión, de irresponsabilidad social. Totalmente. Eso por un lado. Segundo, y en mi opinión, eso que parece tan simple, tan simbólico, es fundamental, es crucial cuando se trata de intervenir estructuralmente esos síntomas que generan una cultura de la ilegalidad, una subcultura de la ilegalidad al servicio de estos criminales, y cuando la sociedad comienza a verlo como legítimo, la sociedad comienza, como ocurrió con el contrabando en una época, que el contrabando era visto como una forma de supervivencia social natural, ni siquiera era penalizado. Hoy en día en muchos países todavía no es penalizado y terminó siendo una cultura ancestral, una cultura asimilada por algunas comunidades, especialmente en las fronteras. Entonces, creo que, por simple que parezca, esa es una forma inteligente, cultural y estructural para comenzar a intervenir por parte de los organismos en todo nivel de prevención, de inteligencia, de investigación, para identificar qué es lo que está pasando allí. Hay que perfilar qué es lo que está pasando, porque esos síntomas de una sociedad que está al servicio, que ha invertido sus valores y que ve como bueno lo que es malo para una sociedad. Pero el De segundo todas tema maneras, sí. que tú planteabas ahora, para seguir respondiendo a tu pregunta, las economías criminales. O sea, hay que seguir el rastro del dinero fácil. Y el rastro del dinero fácil comienza por identificar a los funcionarios corruptos que están recibiendo dádivas, que se están enriqueciendo, que están recibiendo en sus cuentas dineros y sobre los cuales no hay un control, no hay una observación, no hay un seguimiento permanente por parte de sus supervisores, por parte de las instituciones, por parte de los organismos de control para detectar esos picos y esos cambios en la solvencia económica de un funcionario. Y eso nos llevó a nosotros durante décadas a instalar sistemas de supervisión y de control en el propósito de detectar la penetración del crimen, la corrupción dentro del ADN de las instituciones. Yo creo que aquí hay una labor importante de control en el propósito de mantener la casa limpia, en el propósito de evitar esa penetración o esa infiltración de esas economías criminales dentro de las instituciones, especialmente aquellas encargadas de combatir y de vigilar a los mismos funcionarios públicos y de luchar contra el crimen organizado. Y el tercer tema es el control sobre el sistema financiero legalmente constituido. Porque lo que buscan estos narcos es entrar en esa economía circular y de alguna manera tienen que repatriar, tienen que monetizar ese dinero para continuar en esa cadena de comercio ilegal a nivel global. Necesitan hacerlo y eso demanda de países como Chile, digamos en estos momentos, que está jugando un papel importante en la exportación de narcotráfico, adoptar medidas cada vez más drásticas de vigilancia, de ingreso de ese sistema, de esos dineros ilícitos dentro del sistema financiero. De alguna manera ellos tienen que monetizarlo. ¿Y cómo lo monetizan? O lo llevan en efectivo, por un lado,
por un lado, y comienzan a comprar y adquirir bienes en efectivo. Segundo, a través de empresas fachada, para incorporarlo dentro del sistema financiero global. Y tercero, a través del contrabando, que es la manera menos riesgosa y más fácil de lavar el dinero producto de actividades ilícitas. Estoy molestando, ya. Gracias, Juan Carlos Buitrago, como siempre, nuestro referente en seguridad, en terrorismo, en narcotráfico, en todo lo que estamos viviendo, no solamente aquí en Chile, sino que como él nos refiere en Latinoamérica, Caribe y el mundo también. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo grande hacia Bogotá y esperamos volver a tenerte cuando la ocasión lo amerite. Mario, muchas gracias. Miguel, igualmente, como siempre, disfruto este momento. Lo mejor para tu país, digamos, un país que es modelo en el mundo, en Latinoamérica. La policía también, Carabineros, es modelo para nosotros. Y qué bueno que se puedan solucionar todos esos problemas. Siempre es un placer estar aquí en este maravilloso programa Manos Libres, Mario. De nuevo, Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Chao, Miguel. Y gracias a todos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias.